Saludos a todos. Soy Okiaka, Holanda en Templo Humano. Y bueno, hoy me quiero contar porque este video va a ser para entender algo del proceso que estoy pasando. Yo en estas últimas fechas, la verdad, he estado muy tranquila, muy serena y en observación continua de mí misma. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Que me empecé a sentir como que no conectaba con mi elevado. Yo dije, ¿qué está pasando? Entonces, unos días atrás, porque empecé a hacer como que remembranza de todos estos días, esto que se ha ido gestando. Y bueno, platicando con una maestra, estábamos hablando de codificaciones y todo eso. Y entonces yo le dije que yo siempre ando diciendo actualmente que parando a mi cristal, frenando a mi cristal, diciéndole que quiero ser más humana, que no esté molestando y que el cristal no va a ningún lado sin mí, sin el humano. Entonces estuve frenando al cristal y es algo que yo decía, no vas a ningún lado sin mí, no vas a ningún lado sin mí. Y no quería hacer caso de la telepatía celular que estaba teniendo, que me mostraba cosas, y yo decía, sí, pero ahorita no, después estoy en mi humano. Y bueno, gestando todo es de a poquito. Esa fue una de las pistas, ¿no? que tuve, eso mismo que yo decía, y que ciertamente es verdad. El cristal no va a ningún lado sin el humano, pero en esta etapa que estamos transitando, tampoco el humano no va a ningún lado sin el cristal. Estamos juntos en esta aventura, así que vamos juntos. Sin embargo, yo lo estaba frenando. Entonces, hace días estuve viendo una película que me detonó cosas y que me hizo hacer como que clic a las cosas que estaban pasándome, y de manera muy sutil, y que la verdad yo no les hacía mucho caso, ¿sí? Las dejaba pasar y las dejaba pasar para después. Y también se me unió junto con un video que subieron, alguna maestra que subió del encuentro de Sara, ahora que anda en España, y que abrieron lo de la confianza. Y yo decía, pues la confianza es bien fácil, confianza es confianza. Y sin embargo no me terminaba de hacer clic esto de la confianza y esto de la fusión. No la entendía, no entendía bien qué era eso, ni qué es lo que yo estaba transitando. Sin embargo, veía señales aquí y allá, pero no unía los cabos. Entonces vi esta película que me detonó unir esos puntos, y entonces entendí esto de la confianza. Esto de la confianza de saber que hay algo que te va a sostener. Confiar en que hay algo que te va a sostener. O confiar en alguien que sabes que es tu apoyo. Y es el salto de fe. Confiar es el salto de fe. Y entonces me di cuenta que yo no estaba confiando en mi elevado y en mi cristal. Yo dije, ¿cómo
porque cuando yo empecé a decirle no vas a ningún lado sin mí, estaba frenando al cristal. ¿Por qué? Porque ya transitamos la biología, ya transitamos el cuerpo de las emociones, y aquí en el cuerpo de las emociones también hay memoria celular en nosotros. O sea, esta vida y las vidas anteriores es una célula que se está cristalizando en cada uno de nosotros. Entonces, este cristal no estaba confiando, ni el cristal ni el humano juntos nos estábamos frenando y no le estábamos haciendo caso al elevado. Y aquí me di cuenta decía yo, ¿por qué no estoy confiando? ¿Qué es lo que hay atrás? Y me di cuenta que realmente en esta memoria celular el cristal pasó por muchas vidas, y el humano por linaje, y toda esa información está en las células. Entonces el cristal sufrió mucho, el humano sufrió mucho, vivió cosas bonitas y están integradas, pero lo que duele son las experiencias que nos hicieron sufrir. Entonces, en mis codificaciones yo tengo muy fuerte el abandono, rechazo y el abuso y la injusticia. Yo allí son en las que ardo. Y en este transital ardía mucho cuando era el humano, me dolía cuando estaba transitando en el cristal, y ahora es como que las veo así como que más suavecitas, y me mostraba. Yo soy muy visual, así que mi elevado me mostraba mucho en películas, y decía, ay, pobrecito, qué injusticia, él no es culpable y todo. Y después me empezó a caer el 20 que eso era para mí, ¿no? Que es lo que yo estaba viendo, pero no lo estaba integrando en mí. Entonces yo tenía mi cristal y mi humano, que ya están integrados, tenían miedo de confiar en el elevado, porque tenía miedo de que el elevado me abandone. Y era lo que estaba cursando últimamente. Dije, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y esto me lo trajo esta película que me detonó estas cosas, y me di cuenta que en lo que es el abandono, traigo aquí mis notitas, por eso volteo a ver por acá, porque trato de ordenarme. En el abandono, en el fondo, yo traía culpa de que me habían abandonado y rechazado por mi culpa. Y esto era como que un remordimiento muy, muy adentro. Y eso es lo que me daba miedo, confiar en este proceso para fusionar con el elevado. Y ahora estoy entendiendo que tengo que soltar ese último control. Se fijan que todo esto fue soltar desde el humano, soltar desde el cristal, y ahora es soltar desde el cuerpo de conciencia. Soltar todo ese dolor, eso que me impide conectarme y sincronizarme con mi elevado. Entender que mi elevado todo el tiempo ha estado conmigo y que me va a cuidar, que no me va a abandonar. Y en la cuestión de lo que es la codificación del abuso, es ahí donde me paré en la víctima. La víctima fue algo que me dijeron desde el primer instante cuando estábamos cursando el cuerpo de biología, y lo transité. Igual lo transité en el cuerpo de emociones, y la verdad que yo no lo estaba viendo en el cuerpo de conciencia. Pero es que este ser, estas últimas células que están por cristalizarse, también se sintió víctima por vivir abuso e injusticia, y ahora está cayendo en cuenta que ya no va a haber más ni víctima
ni voy a ser abandonada por mi elevado. Y eso me hizo en la cabeza. Yo dije, wow, no lo había visto. Entonces esta película que vi me hizo detonar este entendimiento en mí, porque esto es para mí, y si a alguien más le sirve, pues qué bueno, pero esto es para yo entenderme y después verme, porque me lo estoy explicando a mí misma. Y bueno, aquí me hice un cuadrito, porque le digo que yo soy muy visual, entonces me hice un cuadrito para entenderme. Le voy a dar vuelta aquí a la camarita. Listo. Aquí hice un dibujito. Dan Marut nos entregó esto del cuerpo de conciencia, y voy a tratar de ponerles más o menos lo que Dan Marut nos mostró. Aquí nos mostraba que estábamos en Gaia, que por un lado transitaba el ser de luz y por el otro transitaba el humano, ¿no? Que venía desde Gaia, y acá arriba es donde se da la fusión. Esto nos lo estuvo regalando el maestro Dan Marut, que todo esto es evolución, y nos hablaba del 3, del 6 y del 9. ¿Okay? Y este es el zoom del maestro Dan Marut, donde nos muestra aquí la fusión. Nos muestra aquí la fusión del niño humano, el niño cristal y el niño de cuerpo de conciencia. Y nos hace el zoom de cómo llegamos y cómo se unen estos cuerpos. Entonces, yo hice mi propio dibujito para entenderme sobre este cuadro. Entonces, somos nosotros. Esta soy yo, Holanda o Kiak. Y están aquí los 3 cuerpos. El rojo representa la biología, el azul el cristal y el amarillo el cuerpo de conciencia. ¿Ven? Así se ven. Entonces el rojo es el 3, el azul es el 6 y el 9 es el amarillo. Entonces esto que les digo de la fusión, me di cuenta que el elevado siempre ha estado con nosotros y el ser de luz siempre nos acompañó, siempre estuvo con nosotros, encendiendo nuestras células, acompañándonos, ¿sí? Y el elevado o la guía era esa vocecita que nos hablaba y que el sexto sentido, ¿no? Que decimos, y que se fue potencializando y se volvió telepatía en nosotros. Y se comunicaba con el cristal y el cristal se comunicaba con nosotros. Entonces, ahorita ya estamos integrados en el humano y el cristal, pero en el 3 y el 6, nos falta el 9, esta unión. Y la unión se da por medio de la confianza. y ahí donde dije, wow, no me había dado cuenta que no estaba confiando en el proceso, en mi elevado. Y para lograr esta fusión de estos 3, primero tengo, la confianza para funcionar. Primero tengo, los pasos son, primero tengo que ser verdad. Verdad conmigo misma en lo que actualmente, eso en lo más profundo de mi ser está guardado, y que igual decimos ya lo solté durante la biología, ya lo solté mientras las emociones, pero falta soltar lo último para la conciencia y ser verdad absoluta de qué es lo que realmente me está provocando una reacción emocional en mí, y darme cuenta cuál es
la conexión y ser valiente y darme cuenta que esa conexión que puedo tener contra alguien que me provoca una emoción, saber por qué me la provoca, si es porque lo amaba, si porque lo odiaba, o representa qué o quién, ¿no? Ya que vemos esto, el siguiente paso es soltar el control, que era aquí desde para esta fusión yo no soltaba el control desde la conciencia, no la soltaba porque yo le decía a mi cristal que él no iba a ningún lado sin mí. No vas a ningún lado, está ciscado el cristal también y el humano ha dicho no, nos van a llover otra vez catorrazos. Yo decía, platicando hace días en una reunión con Dagmar, que yo estoy tan tranquila que estaba esperando por dónde me iba a llevar el catorrazo. ¿Sí? Dije, pues no, o sea, cada vez que me siento confiada, ahí viene algo que me tumba y me hace vivir un supernova. Sin embargo, nada de eso ha aparecido ahorita, son cosas pequeñas, leves. Entonces me di cuenta que al soltar este control yo puedo empezar a ver mi anticristo, que son estas dos últimas codificaciones que están en la célula y que son las que nos faltan por cristalizar. Es llegar a la raíz, a la profundidad de la profundidad de la profundidad de cada situación o de cada codificación. En mi caso, yo tengo el abandono y rechazo, el abuso y la injusticia. Entonces, llegando a mi raíz y que me detonó, les digo, esta película que vi, al final les voy a decir qué película es, me di cuenta que en mi biológico y en mi cristal todavía había algo de dolor y algo muy ya sutil, porque la verdad esto es más sutil, no es como cuando transité la biología o cuando transité las emociones, es algo más sutil, pero es algo, una astilla que está ahí de remordimiento muy, muy, muy interna y guardada, en la que yo sentía culpa desde el abandono, que por mi culpa me habían abandonado, o yo me había ido, o yo había abandonado, o me habían abandonado. O sea, era mi culpa. Si algo me pasaba, también era mi culpa. Porque yo me puse, porque no me cuidé, porque... Y aquí estuve cursando con la víctima desde el abuso e injusticia. Y esto se me presentaba y se me presentaba, lo veía así pues en el diario vivir, decía yo, ay, pobrecito animalito, eso es injusto, o eso no debería estar pasando, o por qué la gente es así. Y lo veía porque les digo que soy muy visual, y entonces me di cuenta que me estaba mostrando estas dos, la culpa y la víctima, desde mis codificaciones del abandono y el abuso. Entonces, como yo no soltaba el control, no estaba viendo esto, y ahora al soltar el control me doy cuenta que mi guía no va a abandonarme. No voy a ser más víctima de nada ni de nadie porque ya no tengo nada que temer. Mi guía me ha estado cuidando y va a cuidarme en este proceso, en este último paso, ¿sí? Entonces yo debo de entender, humano, debo de entender que mi guía va a cuidarme y que debo soltar este último tramo de control que todavía hay en él desde el cuerpo de conciencia, porque no quiero sentirme abandonada, ni víctima, ni culpable, ni ninguna codificación que se me pudiera atravesar. El humano está ciscado. Entonces, les decía aquí del 3, el 6 y el 9. Hay un puente, este anticristo hace un puente entre el humano, el cristal y el elevado. El puente entre estos es el anticristo. Es el que nos va a unir. Soltar
esta última, rendirme totalmente y sacar esta última astilla, arrancar la raíz que hay y sacar esto último que queda de codificaciones en mí. Entonces, cuando suelte y saque de raíz esto último, que se cristalicen mis últimas células, que en mi caso les digo son abandono y el abuso, entonces estaremos unificados. Entonces estaremos unificados los tres. La unión del humano, que es el 3, del cristal, que es el 6, mi guía o mi elevado, que es el 9, la unión de estos tres, la sincronía de estos tres en armonía, formarán una entidad, un solo ser. La fusión hará que estos tres seamos una sola entidad, que seamos uno. Y entidad significa entendí a Dios, al Padre. Y es dejar que Dios esté sucediendo. Ver la inocencia de todos y en todos y en mí misma para soltar todo, incluso esto de raíz, esto que estaba en la conciencia, para que Dios suceda. Y entonces nos vamos a alinear. Yo veía así como una línea. Y yo aquí puse Jaya, entra entonces a mi campo completamente y quito las barreras que yo ponía de desconfianza. Por eso es importante confiar para fusionar. Jaya, le abro la puerta, mi anticristo es mi llave, le abro la puerta, él entra y se integra en mi conciencia. Y entonces ya me voy a poder conectar a mi expansión, a mi verdad. Y entonces aquí yo ponía como que como le dicen, los puntos de energía que ya estarían alineados, que esos puntos de energía ahorita son órganos, pero que más adelante serán puntos de energía. Entonces, al alinearse estos puntos de energía, dejar que mi elevado entre y se conecte conmigo, que yo ya suelte el control y abra esta puerta, entonces se van a alinear todos. Y entonces aquí estaré formando mi propia energía y la formación de mi propio Merkaba. Y me uniré a Dios, recibiendo toda la información, el amor de Dios, la sabiduría, todo lo que está en mis células integradas. Yo ya voy a poder a unificarme en Dios porque estoy aceptando a Dios suceder. Entonces, hay aquí para llegar a todo esto hay que darnos cuenta que siempre hemos estado transitando juntos, que nos fuimos conociendo, que primero pensábamos que andábamos solos por la vida, después nos dimos cuenta que un ser de luz habitaba dentro de nosotros y después nos dimos cuenta que tenemos un Padre, Dios elevado, como le quieran llamar, que siempre ha estado con nosotros, que siempre nos ha guiado. Y es así donde se me viene a la cabeza una imagen del Maestro Jesús que va caminando una persona y él le dice al Maestro Jesús que por qué lo ha abandonado, porque va caminando sobre la playa y ve unas solas huellas. Y entonces le dice que esas huellas son de él porque lo va cargando. Entonces aquí es darme cuenta que ya en estos últimos pasos es él el que me está sosteniendo y que no voy sola. Que yo veía unos solos pasos los míos, pero no eran los míos, eran los de mi elevado, mi cristal y los tres juntos caminando como un solo ser, como una sola entidad. Ser en unidad, serenidad, armonía y serenidad, ser unidad, ser uno. Entonces, aquí hay que darnos cuenta
que fusionar, aquí le ponieron los 3 cuerpos, fusionar es la única opción para la transformación a seres cristal, y que esta transformación va a ser de manera consciente o inconsciente. Consciente porque estamos transitando todo este caminar, todo este cuadro que nos ha regalado el maestro Adán Marut, y que nosotros hemos seguido desde cada uno, desde su punto de partida, un camino, y que sí hemos tenido una guía para llegar aquí. Y el inconsciente es que a lo mejor no termino de comprender todo, pero cuando sea el tiempo va a suceder. Nos vamos a transformar, nos vamos a fusionar, y no importa la cantidad de entendimiento que tengamos, va a suceder, y nos va a suceder a todos. Bueno, le voy a dar vueltecita aquí a la camarita. Bueno, ahora yo dije las técnicas para fortalecer la confianza con nuestro elevado, nuestro cristal y el humano, es entendernos, es ver hacia adentro, es entendernos, primero entendernos, entender nuestros gustos, por qué nos gustan ciertas cosas, por decir en mi caso, porque me gusta el café, porque no sé, me gusta ponerme esta blusa que traigo ahorita puesta, entender, ser empáticos con nosotros mismos, entendernos, ser empáticos con nosotros mismos, con todo nuestro linaje, con todos nuestros ancestros que nos han acompañado hasta aquí el día de hoy. Escucharnos, porque a veces el elevado habla literal por nuestra propia boca, y entonces tenemos que escucharnos y entendernos nosotros mismos. No necesitamos que nadie nos entienda, necesitamos entendernos nosotros mismos. Entonces, cuando tengamos este entendimiento, esta empatía, el escucharlos y el entender todo el conjunto de lo que somos y lo que estamos haciendo ahorita, esto va a fortalecer la confianza con mi elevado para que me ayude a esta fusión. Bueno, entonces, a ver, ¿qué otra cosa? Déjenme ver mis apuntes. Bueno, entonces llegué a la conclusión de que en este momento es cuando vemos la inocencia de todo el transitar, y aquí es donde realmente somos honor y gratitud a todo nuestro linaje, a toda nuestra ancestralidad, que ellos no sabían que estaban viviendo una experiencia humana. No sabían lo que nosotros sabemos. No sabían que estaban recabando información y escribiendo en la cache del origen de la sangre roja. Pero nosotros sí lo sabemos. Entonces ellos, por eso todavía hay esas espinitas o esas astillas de dolor que todavía puede haber, porque ellos no entendían eso, se murieron sin entenderlo. Sin embargo, nosotros, gracias a la información que nos dio Maika y Dan Marut, fuimos entendiendo esto. Y a todos los demás maestros fabulosos que fueron compartiendo, que fue Amelie, Tocana, Aikana, Erud, Amulat, bueno, un montón de seres que fueron compartiéndolo. Y bueno, y ya ahora entonces es darme cuenta, o sea, que yo sí sé qué es lo que estoy transitando, que yo sí sé que estoy en una experiencia humana, que yo sí sé que ya se completó este proceso, y ya nada más tengo que confiar en el proceso, confiar en mi elevado, confiar en que ya estamos completos y que somos la mejor, o sea, entender, tanto lo dije esto, que entender que soy la mejor célula evolutiva gracias a cada uno de ellos, a cada uno de mi linaje, a cada uno de mis ancestros, miles y miles y miles que vivieron muchas experiencias, que sufrieron, y que se quedó esa huella y se murieron sin entender qué es lo que les estaba pasando. Sin embargo,
yo hoy aquí soy perfecta para fusionar, hacer cristal, gracias a ellos. O sea, sin ellos, si uno de ellos, uno solo faltara de mi linaje, de mi ancestralidad, no estaría yo aquí hoy parada entendiendo esto. Y bueno, a ver qué otra cosa. Cuando estemos el 100% sincronizados, estaremos unificados, fusionados como ustedes le quieran decir, al cuerpo, al alma, al espíritu, biología, cristal, elevado, hijo, padre, Dios, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a ser un solo ser. Y bueno, ¿qué necesitamos para vencer eso que nos impide conectarnos, sincronizarnos? Para fortalecer esta confianza? Es primero darnos cuenta qué es lo que provoca una reacción emocional en nosotros. ¿Cuál es la conexión? O sea, ¿a quién representa esa? Por decir, a mí me cae mal la vecina porque no sé, algo me detona y no me simpatiza muy bien y tiene hijos aquí y allá y que no sé qué. Yo no sé, a lo mejor a mí me detona eso, pero ¿qué representa? ¿Qué conexión hay? Bueno, pues representa que, no sé, que a lo mejor fue mi madre que me abandonó y eso todavía está en el cristal y estoy terminando de fusionar esta conciencia y entonces aquí darme cuenta qué es lo que representa. Y entonces para poder fusionar el ser cristal, el ser humano y el elevado, el cristal, porque es el cristal que está ahorita acá arriba, debe de entender por qué peleó contra eso hasta el día de hoy. O sea, es por qué peleó contra, en mi caso, por qué peleó contra el abandono y el abuso e injusticia. ¿Por qué peleó? Y es algo que viene de ancestralidad, de lo primero. Y eso se nos mostró con toda la ancestralidad, esa ancestralidad que se nos abrió, que a lo mejor no hay ancestros que no supimos exactamente quién era, pero que nos mostraba cuál era el dolor, que era lo más importante, que es lo que teníamos que terminar de cristalizar. ¿Sí? Y entonces es darle a entender al cristal todo esto. Y quién es para él y qué representa. Por decir que compartimos, que compartimos el cristal y yo, el humano, pues compartimos a una misma madre, a Gaia, porque salimos desde el inicio, célula roja, célula cristal, y nos fuimos acompañando. Entonces, nuestra madre, que es lo que estamos compartiendo, mi humano y mi cristal, es una misma mamá. a Gaia, a Tierra, a Maika, y eso está desde el fondo de nuestro corazón. Y entonces es abrazarnos y entonces abrir la puerta y dejar que el elevado entre. No nos va a abandonar, no nos va a dejar, nos está viendo. Si el que está cruzando con la codificación de no ser visto, sí te ve, sí te ama, sí no te va a abandonar, sí te abraza. Y bueno, esto va a ser desde la codificación de cada uno, darse cuenta de esto. Y bueno, creo que esto es todo. Y es bueno darnos cuenta que cuando fusionemos eh, es, es combinar las habilidades, lo mejor de cada uno de nosotros, lo mejor del humano, lo mejor del cristal y lo mejor del elevado, porque hemos entregado y hemos hecho todo lo que teníamos que hacer desde nuestra percepción de conciencia cuando lo transitamos en ese momento hasta el día de hoy. Y eso
lo mejor de cada eso es como formar una flor y ser uno, ser en mi esencia serenidad, ser unidad con todo esto que habita y con el Padre, con Dios sucediendo. Y es ver la inocencia y esto a mí me hizo encender y bueno, me lo explico para entenderme y para verlo después y seguirlo asimilando y cristalizando dentro de mí. Y bueno, si a alguien le sirve, aquí está. Y bueno, pues gracias a los que nos están acompañando y a ver qué dice la maestra. Estamos siendo guiados a ellos, sí, estamos siendo guiados, hermosa. Cada uno desde su esquinita compartimos nuestra sabiduría, porque debemos aceptar que somos sabios, que todo el conocimiento está en nosotros. Si yo tengo que hacer algo, yo sé cómo hacerlo, está en mis células y es nada más abrirme a esa posibilidad. Y bueno, eso es lo que yo tenía que contarme y que dejar aquí. Y bueno, es fabuloso. No había terminado de comprender esto de la confianza y la fusión, y creo que aquí ya junto las dos y aquí es solo caminar. Caminar y dejar a Dios suceder y pues todo esto nos llega a ser felicidad, 100% felicidad. Si tenemos la sabiduría de más de 6,000 vidas del cristal apoyándonos, exacta, hermosa maestra Meriana, y es muy sabia. Y bueno, esto es lo que les tenía que compartir. Los amo y me amo. Y en el transitar estamos por aquí viéndonos. Hasta prontito. Gracias.